que lo que yo firmo hoy día es lo que voy a pagar fijo, o mejor dicho, sin ninguna posibilidad de cambio por 20 o 25 años, es erróneo, porque sí existe la posibilidad de negociar y de obtener mejores condiciones. A esto, en Rebaja tus Cuentas, nosotros le llamamos la compra de deuda hipotecaria o el traslado hipotecario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos a una nueva edición de Rebaja tus Cuentas Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Mi nombre es Douglas Santisteban y estoy acompañado nuevamente de Zuli Sucho. ¿Cómo estás, Zuli? Buenos días. Hola Douglas, muy bien. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema importantísimo, de un objetivo que ya sea personal o familiar, lo tienen muchas personas, ¿no? Que es tener una casa propia. En los últimos años hemos visto en el Perú un boom inmobiliario. Muchas empresas y entidades financieras brindando préstamos o facilidades a personas que tengan niveles de ingresos distintos, diferentes, pero con la finalidad de tener una casa propia. Si bien con el coronavirus los primeros meses fueron un poco difíciles, no solamente para el sector inmobiliario, sino para todos en general, por las restricciones, las ordenanzas de no movilizarse, igual se pudieron reinventar. Y con esta reapertura de la economía, uno de los sectores que también se está recuperando un poquito, pero se recupera, es el sector inmobiliario. Pero de todas maneras siempre viene la gran duda. ¿Qué es mejor comprar? ¿Una casa nueva o una casa de segunda mano, como podríamos decirle? Entonces, Uli, vamos primero con el tema de las casas nuevas, ¿no? Que son proyectos de muchas inmobiliarias que de repente han quedado suspendidas por el coronavirus, pero que se están retomando. ¿Qué beneficios tiene para una persona tener una casa nueva, recién de estreno, y a diferencia de una de segunda mano? Tal vez la primera ventaja sería que en una casa de estreno, de primera, no se va a pagar el impuesto al cabala al momento de la compra. Que ese es un punto importante porque muchas veces puede cambiar el presupuesto final que se tiene para la compra de una vivienda. Representa el 3% del valor de compra, entonces si tú piensas que de repente te compras una casa de 100.000, 200.000, 300.000 soles, esto sí va a sumar un monto importante al final en tu presupuesto. La otra ventaja de una vivienda nueva es que seguramente no vas a tener que invertir en reparaciones ni remodelaciones por un buen tiempo, por ser una vivienda de estreno. Y cualquier tal vez avería que haya en los primeros años, seguramente la empresa constructora o la empresa que te está vendiendo el inmueble se va a tener que hacer cargo por el periodo de garantía que normalmente se tiene en una vivienda nueva, ¿no? Esas serían, yo creo, las principales ventajas. Y ya, tal vez como algo adicional, serían el tema de estilo del inmueble, los acabados, seguramente va a ser algo más moderno, algo que se adapte más a las necesidades y a las tendencias con las que vivimos hoy en día. Ujú. Y sobre todo que muchas de estas viviendas nuevas ya tienen espacios, como tú dices, ¿no? Que se adecúan al día a día actual, ¿no? Valga la redundancia, y sobre todo con la exigencia del teletrabajo, ¿no? Porque hay muchas empresas que de repente les ha dado buenos beneficios tener este ritmo de trabajo a pesar del coronavirus, y cuando, bueno, esto de todas maneras va a pasar, esperemos que sea más pronto de lo que pensamos, pero de todas maneras hay muchas empresas que seguro van a seguir con esta práctica laboral, entonces va a ser muy útil tener estos tipos de espacios ya definidos, inclusive desde los planos, ¿no? Ya Sí, un lugar para poder totalmente. trabajar. Y Ujú. no solamente los espacios laborales, como tú mencionas, Douglas, sino también los espacios compartidos para recreación, ¿no? Que dentro del mismo, tal vez, edificio hayan espacios para compartir áreas sociales, ¿no? Que pueda haber tal vez una zona de parrillas o una zona para hacer reuniones, áreas al aire libre Ujú. que no necesites estar saliendo fuera de tu vivienda. Ok, esa es, digamos, la parte, digamos, blanda o positiva, la que todo el mundo aspira, ¿no? Tener una casa que se acomode a tu realidad. Pero también una realidad es también ver cuánto de presupuesto tienes. Y en ese sentido, si yo tengo dinero, y bueno, de repente no todos tienen la posibilidad de poder comprar en una sola tanda una casa, pero aún así, si yo tengo esa posibilidad, es mejor hacerlo con una compra al contado o de todas maneras pedir un crédito hipotecario. En realidad va a depender de la persona.
¿Por qué te digo esto? Porque si tú tienes todo el dinero disponible o ahorrado, has ahorrado muchos años y tienes el dinero para comprarlo al contado en un solo pago, tendrías que ver qué otros usos le puedes dar a tu dinero. Por ejemplo, si por alguna razón tú tienes una oportunidad de invertir y de tener un rendimiento más alto que lo que te cobra el banco, definitivamente yo te diría, mejor usa el dinero, inviértelo en esta oportunidad que tú tienes, que debería ser algo muy bien pensado, algo que tú has analizado, ¿no? Recibe ese rendimiento y con eso paga los intereses del crédito hipotecario. Pero si es que no tienes esta oportunidad y no conoces en qué invertir tu dinero y tienes el dinero disponible, sí te diría que tal vez lo pongas y pagues de repente al contado, porque muchas veces las tasas de interés acá en el Perú a las que podemos acceder no son muy bajas para todos. Hay un segmento Ujú. que sí califican a tasas de interés más bajas, dependiendo del perfil que tengas, pero no todos tenemos esa posibilidad. Entonces, si el banco te va a dar una tasa de interés alta, definitivamente trata de usar la mayor parte para pagar la deuda rápido o para comprar al contado, como tú bien dices. Ujú. Ahora, una consulta y esto para descartar y de repente tú me dirás si está bien o no. A veces cuando queremos comprar un vehículo, se dice que es mejor pagarlo con un crédito vehicular porque muy posiblemente después de un año, al pagarlo al contado, su valor baja en un 20% en 12 meses. ¿Es algo parecido con una vivienda o es muy Eh, relativo? No, la verdad que el precio de las viviendas normalmente suele apreciarse, pero Ujú. más allá de si el valor de la vivienda o del carro sube o baja, tu compromiso con el banco de pagar la deuda no va a cambiar. Tú ya quedas con la entidad financiera en un monto y así el precio de la vivienda o del carro sube o baja, tú vas a pagar siempre ese monto. Si el valor del inmueble se aprecia, excelente por ti porque has pagado un precio menor y al Ujú. final te vas a quedar con un inmueble de mayor valor, pero no tendría por qué afectar el monto de la deuda que se te ha otorgado. Ok, entonces, digamos, yo me decido por un crédito hipotecario y tengo que ver, obviamente, o, bueno, con la entidad financiera con la que voy a negociar, tengo que ver los plazos de pago, los intereses, como mencionaste, pero también estos pagos no lo decido yo, es una conversación con la entidad financiera y mucho tiene que ver el historial crediticio. En ese sentido, ¿qué pasa si estoy en Infocorp? ¿Qué pasa si una persona está en Infocorp pero tiene el deseo de tener una casa propia a través de un crédito hipotecario? Depende de qué tan mal calificado estés en Infocorp, ¿no? Si se trata tal vez de una pequeña deuda o un pequeño atraso en el pago de tus deudas, seguramente el banco no te va a penalizar mucho. Pero por lo general, los bancos son los más estrictos, los más exigentes en cuanto a calificación crediticia. Entonces, si el banco por alguna razón no te aprueba, siempre tienes la opción de acudir tal vez a las financieras o a los programas del Estado para ver si de alguna manera por ahí logras obtener un crédito hipotecario en el caso estés muy mal calificado. Pero por lo general puede haber cierta flexibilidad, pero no si es que tienes una deuda que no has pagado hace muchos años o que es de un monto muy considerable, va a Ujú. ser muy complicado que se apruebe un crédito hipotecario. Ok, tú mencionaste hace un momento que no necesariamente los bancos son las únicas entidades que brindan crédito hipotecario, sino también algunas iniciativas del propio Estado, ¿no? En este caso, puede ser Mi Vivienda o Techo Propio. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estas dos opciones, a diferencia de los bancos o cajas o financieras? Ok, Techo Propio y Mi Vivienda son programas del Estado, como mencionas, y se diferencian por el monto del dinero, o mejor dicho, por el monto de la vivienda que te pueden ayudar a financiar. Techo Ujú. Propio va a viviendas de hasta un poco menos de 60.000 soles, y Mi Vivienda va ya desde los 60.000 como hasta los 400.000 soles. Entonces ya es otro tipo de vivienda, otro segmento de cliente. Esa es la principal diferencia. Igual en el caso de los créditos Mi Vivienda, siempre se trabaja, siempre trabaja de la mano del Estado con un banco. Ujú. Entonces el Estado te apoya con darte un bono de buen pagador para que tu cuota inicial sea menor, pero siempre el crédito te lo va a terminar otorgando un banco. Entonces es un riesgo compartido entre el Estado y el banco. Ok. Ahora, muy aparte de los riesgos que se puedan asumir,
Y mencionaste hace un momento que una de las ventajas, por ejemplo, de tener una casa propia nueva es de repente no pagar el impuesto del cabal. Sin embargo, de todas maneras, habría que pagar algún servicio extra, algún impuesto, algo, o simplemente solamente pagar la construcción de la casa. En el caso de las viviendas de estreno, sí, solamente el impuesto al cabala, pero si vas a tomar un crédito hipotecario para comprar ese inmueble, vas a Ujú. tener que pagar otros gastos relacionados al crédito hipotecario. Esto te lo explica cualquier asesor del banco o un asesor de rebaja tus cuentas, te puede asesorar en este punto y básicamente se paga, además del de impuesto al cabala, se paga el seguro de inmueble, el seguro de desgravamen, que cubre en caso te ocurra a ti un accidente o algo, alguien cubra tu deuda, Ujú. no se vayan a cobrar la deuda a algún familiar tuyo. También se pueden llegar a pagar gastos notariales, gastos registrales, gastos de tasación, pero todos estos conceptos relacionados al crédito hipotecario en sí. Ok. Ahora, ¿cuán importante es la ubicación de esta casa nueva? Depende mucho el acceso a avenidas, centros comerciales, distritos, o en verdad depende de solamente el material con el que se construyó. Es muy importante, creo que sobre todo hoy en día, en el que ya las personas tal vez no necesitan vivir muy cerca al lugar de trabajo porque ahí existe el teletrabajo, puede ser que sea mucho más flexible el tema de la ubicación. Tal vez antes pensábamos, voy a vivir más cerca de mi trabajo porque me demoro mucho tiempo trasladándome, pero hoy en día hemos visto que puedes trabajar desde cualquier lugar. Entonces, la ubicación sí influye en el criterio de búsqueda y también influye en el precio, ¿no? En una zona más aglomerada, donde no hay muchos metros cuadrados disponibles, definitivamente el precio va a ser más caro. Entonces, si tú tienes la disponibilidad, o mejor dicho, la posibilidad de trabajar en una zona menos turizada, seguramente vas a conseguir precios más económicos. Bien, en el caso que yo ya tengo definido el lugar de vivienda, ya llegué a un acuerdo con la entidad financiera, ya sea caja, banco, eh, obviamente tengo que tener en claro que durante un buen tiempo, sea de repente 20, 25 años, voy a pagar una tasa de interés y de repente llega un momento en el que yo ya no puedo de repente solventar esos gastos. Es posible que se puedan renegociar las cantidades, es más o menos a partir de cuándo, perdón, puedo asumir esta nueva responsabilidad. Hay un cobro extra de repente por parte de la entidad financiera que ya está bien, te voy a dar esta oportunidad, pero el crédito se va a aumentar. Claro, sí es un compromiso a largo plazo, eso definitivamente nadie lo va a cambiar, pero sí en el camino pueden mejorar las condiciones. ¿Por qué? Porque en el camino puede que la persona tenga una mejor calificación crediticia, puede que tenga mejores ingresos, la situación económica del país también puede variar y puede que exista la disponibilidad de tasas de interés más bajas. Hay muchos factores que influyen. Entonces, creer que lo que yo firmo hoy día es lo que voy a pagar fijo, o mejor dicho, sin ninguna posibilidad de cambio por 20 o 25 años, es erróneo, porque sí existe la posibilidad de negociar y de obtener mejores condiciones. A esto, en Rebaja tus Cuentas, nosotros le llamamos la compra de deuda hipotecaria o el traslado hipotecario. ¿Y en qué consiste? En que tú obtienes la posibilidad de conseguir una mejor propuesta de crédito hipotecario en otro banco. Entonces, uno de nuestros asesores, con la información que tú tienes de tu crédito, de cuántas cuotas vienes pagando, cuál es el saldo que tienes a la fecha, el valor del inmueble, tus ingresos, con esta información, uno de nuestros asesores te ayuda a conseguir una opción de compra de deuda hipotecaria en otra entidad financiera con mejores condiciones. En estas mejores condiciones pueden haber cambios en la tasa de interés, en la moneda del crédito, en el tipo de cuotas, si es que elegiste pagar cuotas dobles o no, en el plazo. De repente quieres ampliar el plazo, de repente quieres reducir el plazo porque hoy ganas más y quieres salir de esta deuda lo antes posible. Entonces, las razones por las que tú quieras cambiar de banco pueden ser muchas, pero siempre puedes obtener un gran beneficio. Y es ahí donde nosotros podemos ayudarlos. Ok, es bastante interesante lo que has mencionado y también recordar a todas las personas que nos ven que dentro de la página de trabajatucuento.com brindamos bueno, el servicio ya conocido de préstamos con garantía hipotecaria, de compra de deuda, como has manifestado, y también de crédito hipotecario.
Y tenemos un simulador que ya desde hace unas semanas se ha estrenado en la página web y que recibe muchas visitas todos los días. Y esa herramienta digital que es completamente gratis, lo vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan calcular de todos los bancos más conocidos en el Perú, qué entidades brindan las mejores condiciones en la tasa de interés que más se acomoden a los bolsillos de las personas que en estos momentos nos están escuchando. Y también recordarles que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y en iVoox, gracias a rebajatucuentas.com, la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales a peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Muy bien, ahora, hemos hablado acerca de las casas nuevas, de estreno, las que salen, digamos, salidas del horno, pero ahora vamos a otra opción. Para aquellas personas que de repente tienen un presupuesto un poquito menor, ¿no? Y de repente ya ven una casa de segunda como una mejor opción. En ese caso, yo tengo que pagar impuestos, ¿son los mismos impuestos o mismos seguros que pago en una casa nueva o ya cambia el concepto acá? El único impuesto adicional sería el de alcabala, que te mencionaba, que en una casa de estreno, en un departamento de estreno no se paga, en una vivienda de segundo uso sí, y se paga el 3% del valor que se está pagando, del valor de venta, pero se exoneran como 5 o 10 UITs, si no me equivoco, de este monto. Entonces, esa sería la principal diferencia en el pago. Y en cuanto a si lo vas a tomar con un crédito hipotecario o no, nuevamente se pagan los gastos de tasación, gastos registrales, notariales, los de siempre del crédito hipotecario. Ok, ¿y es necesario hacerlo esto con un abogado, digamos, porque no es una casa nueva, sino una casa que ya se vivió, o bueno, una casa donde ya han vivido personas anteriormente? ¿Una persona natural lo puede hacer por sí solo o necesita de todas maneras la ayuda de un notario, un abogado, para que el trámite sea mucho más rápido? Siempre se va a necesitar la ayuda de un notario para hacer formal la inscripción de este trámite de compra-venta, para que finalmente el inmueble salga registrado a tu nombre, pero para el tema de fijar el precio, fijar las condiciones de venta, no es necesario. Sin embargo, como se trata de un inmueble ya usado, lo recomendable es ir con expertos de diferentes áreas, por ejemplo, de gasfitería o técnicos eléctricos, para ver cómo están las instalaciones del inmueble, si es que de repente hay fugas, si es que han habido refacciones que no se han hecho bien, de repente solamente se ha pintado algo y se ha tapado algún problema de humedad. Entonces, lo mejor es ir con expertos que te ayuden a verificar que el inmueble está en las condiciones que te han dicho que está para antes de concretar la operación. Y de todas maneras es mejor comprar una casa de segunda ya desocupada. ¿Hay alguna diferencia sustancial en el precio de repente, en la negociación que una persona puede hacer al momento de llegar a un acuerdo? Creería que en el precio no debería haber mucha influencia, pero es un tema que más perjudica al vendedor, ¿no? Porque si el vendedor va a mostrar un inmueble que está ocupado, ya sea por él mismo o por algún inquilino, definitivamente no va a ser tan atractivo para la persona que va a ir a ver el inmueble, ¿no? Porque una persona que quiere comprar va a empezar a imaginarse cómo va a ser su vida ahí, qué va a poner en este espacio, en este otro espacio. Entonces, si llega a un inmueble ocupado, lo va a ver lleno de cosas, seguramente no en las mejores condiciones también, y es más, creo, un desalentador de venta que podría jugarle en contra al vendedor. En el caso que yo ya tenga la casa, se han hecho todos los documentos, todo el proceso ya formal ante el notario. ¿Cómo saber si la vivienda ya es mía? ¿Solamente el basta el título de propiedad o también tengo que ver en registros públicos a un otro documento que demuestre que ya de por sí esa casa es mía? Sí, claro, no es suficiente confirmar una minuta de compra-venta, no es suficiente esto, se tiene que notariar, la notaría tiene que elevar a registros públicos este documento para que se pueda inscribir en la partida registral de este inmueble la operación de compra-venta y que tú eres el nuevo propietario. Esto se debería ver en registros públicos tal vez luego de una semana de haber firmado, o bueno, depende de los tiempos de la notaría de registros públicos, pero sí es algo que debe figurar en la partida registral. Eso es lo más verídico para verificar que el inmueble es tuyo y que no le pertenece a nadie más. Ujú. Y al respecto, bueno, creo que esta pregunta ya iría tanto para las casas nuevas como las casas de segundo uso.
Los intermediarios, ¿cuánto ayudan realmente? ¿No? Contratar una inmobiliaria que nos dé opciones. ¿Realmente sirven o es mejor tomarse un tiempo, verificar por internet de repente? La verdad es que cualquier ayuda yo creo que es buena, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los corredores hipotecarios están, por lo general, o deberían estar registrados, deberían estar certificados. Entonces es una persona que conoce lo que está haciendo y deberíamos tener la posibilidad de mostrarte diferentes opciones en base a lo que tú necesitas. Entonces, si tú quieres de repente un inmueble con 2 habitaciones, un lugar de estudios, una cocina, sin cochera, requisitos específicos, un corredor inmobiliario te va a ayudar a que tu búsqueda sea más rápida. Sin embargo, si tú además quieres buscar por tu cuenta, siempre están los portales inmobiliarios, los periódicos, no dejan de ser una buena fuente, pero el corredor sí va a querer que tú obtengas la vivienda que tú quieres porque al final va a ganar una comisión de la persona que está vendiendo el inmueble. Entonces su interés sí es que tú obtengas el inmueble que estás buscando y no, por lo general no deberían cobrarte a ti como comprador una comisión. Entonces es un servicio que tú puedes obtener de manera gratuita por parte de un experto. Y ya la última pregunta, ya para culminar. También hay la opción de comprar una casa de segunda mano, ¿no? De segundo uso, a través de una subasta. Este proceso es mucho más rápido, digamos, en papeleos, en juntar documentación. ¿Se puede comprar una vivienda a través de una subasta con un crédito hipotecario? Habría que ver las condiciones legales en las que se encuentra este inmueble, ¿no? Muchas veces las razones por las que se subasta una propiedad es por temas tal vez de que ha sido parte de un embargo, una persona no ha terminado de pagar una deuda y se tiene que liquidar el inmueble para recuperar el dinero prestado. Entonces, puede ser una buena idea porque suele, como su nombre lo dice, rematarse el dinero, el precio del inmueble, pero hay que ver las condiciones del inmueble. Si tiene cargas, si tiene gravámenes, si tiene procesos judiciales en proceso, también si es que tiene inquilinos o personas que están habitando en la propiedad y que no se quieren ir. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes, comprar un inmueble que tiene personas viviendo ahí que no se quieren ir. El proceso de desalojo es muy complicado, puede tardar muchos meses, entonces hay que ver las condiciones del inmueble. Si estas condiciones del inmueble son como las que te menciono, un crédito hipotecario no se va a poder obtener porque en el proceso del crédito hipotecario no solamente se evalúa tu capacidad de pago, sino también las características del inmueble y las condiciones del inmueble. Entonces, en el momento de tasación va a salir a la luz que el inmueble tiene problemas, que tiene cargas, gravámenes o que tiene inquilinos morosos, personas que no se quieren ir, y no va a ser posible un crédito hipotecario en este tipo de inmuebles. Si es que no hubieran este tipo de problemas, no debería haber problema para adquirirlo. Así es. Bueno, esperamos que esto, lo que se ha explicado en este episodio del podcast sea de mucha ayuda para tomar la mejor decisión y vivir en un lugar donde todos se sientan cómodos y seguros, ¿no? Al fin y al cabo. Y recordar que nuevamente pueden usar totalmente gratis el simulador de crédito hipotecario en la página web de rebajatucuentas.com, donde podrán ver diversas proyecciones con las principales entidades bancarias del país y recordar que este programa llega a rebajatucuentas.com, que brinda préstamos con garantía hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, bajas tasas de interés, plazo de pago de hasta 120 meses y nos respalda más de 3 años en el mercado. Hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares, reconocimientos internacionales y respaldo de entidades financieras del Perú y del mundo. Así que no se olviden de también seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y también en Spotify, Anchor y en iVoox. Zuli, muchísimas gracias por conversar hoy día. Gracias a ti, Douglas, y ya nos vemos en un siguiente episodio. Muy bien. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.